Hola, en esta nueva clase veremos aplicaciones de los diodos, aplicaciones como la de recortadores y rectificadores de tensión. Para eso, antes de comenzar, repasaremos cómo era el comportamiento del diodo, el que llamábamos diodo ideal, frente a la variación de tensión entre sus extremos. Para el caso en el que la tensión de ánodo sea positiva con respecto a la de cátodo, la polarización del diodo la llamábamos polarización directa y el comportamiento era como si fuera una llave cerrada. Para el caso opuesto, en el que estábamos en polarización inversa, el cátodo debería ser más positivo que el ánodo. Es esta zona de la recta y digamos que la parte crítica es analizar qué sucede en el cruce, cuando la tensión deja de ser inversa y pasa a ser una tensión directa. Por ejemplo, en el caso del circuito del rectificador, el rectificador lo que se va a encargar de dejar pasar corriente en un solo sentido. O sea, la tensión de fuente es una tensión alterna y en el caso de que estemos en el semiciclo positivo, el diodo va a dejar circular corriente y en el semiciclo negativo, cuando se invierta la polaridad, el diodo se va a comportar como una llave abierta. Siempre la idea es tratar en un circuito donde hay diodos de analizar qué es lo que sucede en el caso del semiciclo positivo y qué es lo que sucede en el caso del semiciclo negativo, por separado. Entonces, acá tenemos la tensión del generador, estamos en el semiciclo positivo, el semiciclo positivo del generador hace que aparezca tensión positiva en el ánodo con respecto al cátodo y por lo tanto la tensión de salida copia a la tensión de entrada. El diodo, durante este semiciclo positivo, se comporta como un circuito cerrado. Ahora, durante el semiciclo negativo de la señal de entrada, el diodo queda polarizado en inversa. Por lo tanto, la tensión sobre la carga va a ser nula. No se permite paso de corriente y al ser la corriente cero sobre el resistor R1, la tensión de salida también será cero. O sea, este es el comportamiento de un circuito rectificador. Veamos ahora el comportamiento de un circuito recortador. Es el mismo circuito, pero se ha invertido. La resistencia ahora es la que alimenta el diodo y la tensión de salida del circuito es la tensión sobre el diodo de 1. La tensión del generador la consideramos una tensión sinusoidal de una amplitud raíz de 2 de 12 volt. Y si recorremos la malla, en todo momento, podemos decir que la suma de las tensiones en la malla es igual a 0. En este caso ya estamos teniendo en cuenta que la polaridad de la tensión en el resistor va a ser exactamente opuesta a la del generador, al igual que en el diodo. Por lo tanto ya hemos agregado los dos signos negativos. Bueno, en un semiciclo, entonces, si la tensión en el diodo fuera cero, por lo tanto está circulando corriente por el diodo, si la tensión en el diodo es nula, eso quiere decir que la tensión en el resistor va a ser exactamente igual a la tensión del generador. Toda la tensión del generador caerá en el resistor. Y por otro lado, en el otro semiciclo, si la corriente fuera nula, la tensión en el resistor es nula y toda la caída de tensión va a quedar aplicada al diodo. Veámoslo en la gráfica entonces. En el caso del recortador con diodo ideal, en el semiciclo positivo, el diodo está conduciendo
y por lo tanto la tensión de salida es nula. En el semiciclo negativo, el diodo queda a circuito abierto, queda polarizado en inversa, entonces la tensión de salida es exactamente igual a la tensión del generador. Ahora vemos los dos semiciclos entonces. El comportamiento del circuito es poner al diodo en conducción durante el semiciclo positivo y por lo tanto la tensión de salida es nula durante ese semiciclo. El diodo está conduciendo y se comporta como una llave cerrada. Y en el semiciclo negativo el diodo se comporta como una llave abierta, por lo tanto toda la tensión, al ser una llave abierta no hay corriente por el resistor, no hay caída de tensión en el resistor, y por lo tanto la tensión del generador se ve a la salida exactamente igual sin ningún tipo de caída. Este tipo de comportamiento lo llamamos recortador. El diodo recorta parte de la señal de entrada. Ahora veamos qué es lo que sucede si estamos en presencia de la utilización de este otro circuito equivalente para el diodo. Ahora ya no es el diodo ideal, sino que es un diodo que tiene una tensión B gamma de 0,7 volt y por lo tanto cuando el diodo esté en conducción, esta va a ser la caída de tensión sobre el mismo. Si la corriente en el diodo es nula, la caída de tensión en el resistor es nula también y por lo tanto la tensión en el diodo es exactamente igual a la tensión en el generador. Estamos exactamente igual que en el caso anterior. Si la corriente es distinta de cero, estamos ahora en esta parte de la recta característica, de la curva característica. Si la corriente es distinta que cero, la tensión en el diodo siempre la vamos a considerar 0,7 para este circuito equivalente y la tensión en la resistencia va a ser igual a la tensión en el generador menos 0,7 volt. Visto desde el punto de vista gráfico, lo que tenemos es que en el semiciclo positivo, el diodo no va a conducir corriente hasta tanto la tensión del generador llegue a los 0,7. A partir de ese momento, el diodo se va a mantener con una tensión de 0,7 volt hasta que la tensión del generador vuelva a caer. Y durante el semiciclo negativo, el diodo va a estar abierto, va a ser una llave abierta y por lo tanto la tensión de salida va a ser exactamente igual a la tensión de entrada. Esta es la respuesta vista en un circuito por un simulador en donde se observa que hay una pequeña parte en donde la tensión en el diodo crece, es exponencial, no es como lo que vimos recién, que pasa automáticamente de 0 a 0,7 volt y luego se mantiene en 0,7 hasta llegar al punto en el que nuevamente la tensión cae. Fuentes no reguladas de corriente continua. Ahora vemos el circuito de un rectificador con un solo diodo, al que llamaremos rectificador de media onda, y varios ciclos de la señal del generador. Lo que va a suceder es que sobre la carga vamos a tener una forma de onda en donde solo aparecen los semiciclos positivos. Vemos que está coincidiendo esa forma de onda con la tensión sobre la carga, la corriente sobre la carga, la corriente en el generador. En distinta escala, la forma de onda es exactamente igual.
Le vamos a dar entonces, para poder ver qué es lo que sucede, le vamos a dar nombre a el periodo y a la tensión máxima de esa señal de salida. Estamos hablando de la tensión máxima sobre la carga. La forma de analizar esta señal de salida del rectificador es utilizar el análisis en serie de Fourier, en donde esta forma de onda tiene una tensión media, a la que llamamos tensión de continua, que es igual a B máximo sobre pi, y es el término A0 de la serie de Fourier. Luego también tenemos una serie infinita, una suma infinita de términos sinusoidales, que son los componentes de alterna, en la cual tenemos uno de primer armónico, de la misma frecuencia que la señal del generador, y todos los armónicos múltiplos pares e impares de la señal. Para este otro tipo de rectificador llamado de onda completa, el análisis es el siguiente. Esta es la señal de salida del generador, y este tipo de rectificador de onda completa utiliza un transformador que tiene dos bobinados como secundario, bobinados que están conectados a dos diodos, uno por cada bobinado, pero están a contrafase. Cuando este diodo ve un semiciclo positivo de la señal del generador, este otro diodo ve el semiciclo negativo. Y viceversa, cuando en el otro semiciclo este ve el semiciclo negativo, este ve el semiciclo positivo. Por lo tanto, el diodo A se va a encargar de conducir hacia la carga corriente en los semiciclos positivos del generador, mientras que el diodo B, que está a contrafase debido a la forma que tiene el secundario del transformador, conduce en los semiciclos negativos del generador. Una vez más, para poder analizar esta forma de onda, hacemos uso de la serie de Fourier, y ahora la tensión continua a la salida del rectificador es el doble que la que teníamos en el rectificador de media onda, y la tensión media o continua es 2B máximo sobre pi, término A0 de la serie de Fourier para esta forma de onda. Y después tenemos todos los términos de alterna, en donde lo que podemos ver que solamente aparecen las frecuencias pares, y la primer señal que encontramos de alterna tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia del generador. Acá vemos otra forma de implementar lo mismo. Es también un circuito de rectificación de onda completa, igual que el anterior, en donde en lugar de utilizar un bobinado doble en el secundario del transformador, utilizamos un bobinado simple. La señal en el secundario del transformador tiene la misma forma que la del generador, afectado de la relación de transformación, y por lo tanto ahora en lugar de tener dos diodos tenemos cuatro para poder guiar la corriente hacia la carga en los dos semiciclos. En el semiciclo positivo, como vemos acá en la imagen, la corriente circulará por el diodo A, pasa por la carga, retorna del neutro, retorna, circula por el diodo B y vuelve al transformador. Por supuesto, las ecuaciones de la serie de Fourier son exactamente las mismas. Acá lo que vemos es el funcionamiento del circuito en forma dinámica. Vemos que para un semiciclo se ponen en conducción estos dos diodos y en el otro semiciclo estos otros dos. La forma de onda a la salida del transformador la vemos acá, y podemos observar que los semiciclos positivos son conducidos por estos dos diodos que habíamos llamado A y B, y en los semiciclos negativos por estos dos. Ambos semiciclos son rectificados y la corriente circula solamente en un sentido por la carga.
Esa señal de salida que tenemos a la salida del circuito formado por un transformador y un rectificador contiene una importante cantidad de armónicos y el objetivo de utilizar un filtro es reducir la corriente que generaría en la carga la aparición de estas componentes de alterna que se encuentran a la salida del rectificador. La acción de un filtro ideal sería la de poder eliminar la componente de alterna y solamente dejar pasar corriente de la componente de continua. Hay que tener muy en cuenta que este análisis se hace aplicando el principio de superposición y solo esto se puede hacer si el comportamiento del circuito es lineal. En pocas palabras, que en ningún momento se corta la corriente. Entonces deberíamos tener un circuito de filtro, que está representado acá por este cuadripolo blanco, que el comportamiento de este filtro sea un circuito abierto para las señales de alterna y que ese mismo filtro para las componentes de continua se comporte como un cortocircuito. Este entonces sería el filtro ideal. Una forma de implementarlo sería con un inductor, ya que el inductor lo que va a hacer es presentar una resistencia nula, idealmente, el inductor ideal, ¿no? Si es un inductor real, lo que tenemos es la resistencia del bobinado, pero en un inductor ideal para la continua, para la tensión de entrada de continua, se va a comportar como un cortocircuito con impedancia nula y toda la tensión de continua va a llegar a la resistencia de carga. A esto se sumaría la corriente que circularía por la carga debido a las componentes de alterna, y las componentes de alterna lo que van a encontrar es una serie en donde van a tener la impedancia de esa inductancia de filtro sumada a la resistencia de carga. Por lo tanto, la corriente de las componentes de alterna va a ser muy inferior gracias a la utilización de este inductor. Este sería un filtro inductor. Hay ecuaciones que dicen cómo calcularlo. Estas ecuaciones las encontramos en la bibliografía que tienen ustedes propuesta. Otro circuito que se puede implementar es este, en donde se agregó un capacitor en paralelo con la carga, y esto mejora el funcionamiento, ya que contribuye a impedir que las componentes de corriente de alterna lleguen a la carga, desviando esas corrientes de alternas a través del capacitor. En este caso, para la componente de continua, lo que vamos a tener es que el inductor se debería comportar como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Así que toda la componente de continua va a generar, la componente de tensión continua va a generar una corriente por la carga, y para las componentes de alterna estamos haciendo superposición, fíjense en el signo más, esto solamente se puede hacer si la corriente no se corta en ningún momento por el circuito, por la malla, recuerden eso. Para las componentes de alterna, lo que vamos a tener es que el inductor se debería comportar casi como un circuito abierto y el capacitor como un cortocircuito. Al estar el capacitor en paralelo con la carga, todas las corrientes que se puedan derivar a través del inductor van a circular a tierra a través del capacitor. Para la elección de los componentes de este circuito, tendremos que tener en cuenta que la frecuencia de la tensión de Ripley no es muy elevada para fuentes que rectifican la tensión de línea, sí para las fuentes switching, y que la impedancia del capacitor deberá ser muy pequeña en comparación de la resistencia de carga,
y esta a su vez, la resistencia de carga, deberá ser muy pequeña frente a la impedancia que presenta el inductor a la frecuencia de las armónicas. Otro punto a tener en cuenta, recuerden siempre, es que este circuito, o sea, esta forma de análisis del circuito, solo se puede hacer si la corriente por la carga nunca es inferior a un determinado valor. Se debe impedir de que se anule la corriente por el inductor. Vemos ahora el circuito de un filtro con un solo capacitor, filtro llamado filtro capacitor de entrada, en donde lo que se pretende es que la circulación de corriente de los armónicos sea a través del capacitor, sean desviadas a través del capacitor. Este tipo de circuito evita el uso de inductores que a la frecuencia de red, 50 ciclos, son pesados y voluminosos, pero es de un análisis mucho más complejo, ya que la evolución de corrientes y tensiones en el circuito da lugar a instantes en los que por los diodos rectificadores no se conduce corriente. Así que el comportamiento es alineal y no podemos utilizar superposición. Como se ve en la gráfica, la tensión de salida en parte es senoidal, que es la parte donde se está cargando el capacitor, y luego en la parte de descarga del capacitor, en donde el capacitor entrega energía a la carga, la descarga presenta una zona exponencial. Así que la tensión de salida es en parte senoidal y en parte exponencial. Para poder hacer un cálculo sencillo de este circuito, lo que vamos a proponer es asimilar esta forma de onda a una forma de onda triangular. En esta forma de onda triangular lo que se va a considerar es que la carga del capacitor se hace en tiempo nulo y la descarga del capacitor es lineal. Si quisiéramos hacer el análisis pormenorizado de la forma de onda, lo que deberíamos hacer para encontrar, por ejemplo, la tensión de continua es despejar esta integral. El resultado lo tenemos aquí abajo y que, como vemos, se complica, es muy difícil poder sacar resultados de qué capacidad hace falta para una determinada forma de onda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, utilizar la idea de que la capacidad genera en el circuito a la salida una forma de onda triangular. Y de esa manera vamos a sacar conclusiones un poco sencillas de cómo obtener el valor de la capacidad de filtro necesaria. Bien, acá tenemos la forma de onda de salida de un rectificador de onda completa, en donde podemos identificar el período, y en este caso el semiperíodo T sobre 2. Así que vamos a suponer que la descarga del capacitor es a corriente constante. Esta descarga es la descarga del capacitor con corriente hacia la carga, ¿no? hacia la resistencia de carga en el circuito nuestro. Y que la carga del capacitor es instantánea, o sea, se produce en tiempo nulo. Gracias a esto vamos a poder sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, la máxima tensión de Ripple, la tensión de Ripple pico a pico, es la diferencia que hay entre la tensión máxima en el capacitor y la tensión mínima en el capacitor. O sea, es igual a la variación de tensión en el capacitor. Esa variación de tensión en el capacitor, como estamos considerando que se produce solamente en el semiperíodo en el cual está descargándose, podemos considerar que es igual a la variación de carga en el capacitor dividido el valor del capacitor. Como estamos diciendo que se descarga a corriente constante, es la corriente continua en la carga por el tiempo que dura esa descarga dividido el valor de la capacidad.
El tiempo en el que se produce esa descarga es T sobre 2, el semiperíodo. Entonces, reemplazando, tenemos que la tensión pico a pico de Ripley a la salida, la tensión pico a pico de Ripley que ve la carga, termina siendo igual a BCC sobre 2FRLC, donde F es la frecuencia de la señal del generador, RL la resistencia de carga y C el capacitor que estamos utilizando y que se produce la descarga de valor B Ripley pico a pico a la salida. Otra cosa que podemos hacer ahora es relacionar la tensión máxima de la forma de onda, que como no estamos teniendo en cuenta las resistencias del transformador ni las resistencias internas de los diodos, podemos considerar que esta tensión máxima a la salida es la tensión pico del transformador menos la caída de tensión en los diodos. Entonces esta tensión máxima de salida del transformador es igual a BCC más la tensión pico a pico dividido 2. La tensión BCC es la tensión media de la forma de onda. Como estamos considerando que es una triangular, la tensión media está exactamente a la mitad. Entonces, BCC más la tensión de Ripley pico a pico dividido 2 es igual a la tensión máxima de salida en el transformador. Entonces, reemplazando B Ripley, obtenemos que la tensión máxima del transformador es igual a BCC más BCC sobre 4FRLC. Podemos sacar BCC como factor común y a partir de ahí obtener la ecuación que nos dice que la tensión continua de un rectificador con filtro a capacitor es igual a la tensión máxima, la tensión pico a la salida del transformador, por este factor. Y en este factor lo que podemos ver es que si el valor 4FRLC es mucho más grande que 1, la tensión de salida es igual a la tensión máxima a la salida del transformador, la tensión pico. Para eso lo que se debería presentar es que la capacidad sea extremadamente grande, que la frecuencia sea extremadamente grande, como en el caso de una fuente switching, o que la resistencia sea extremadamente grande y por lo tanto la corriente de salida sea muy pequeña. Cualquiera de esas cosas hacen que este término haga despreciable al 1 y por lo tanto la tensión de salida de continua sea exactamente igual a la tensión pico máxima del transformador. Otro factor al que vamos a acudir es al factor de Ripley. El factor de Ripley es la relación que hay entre la tensión de Ripley RMS, la tensión eficaz de Ripley. Es la tensión eficaz de esta forma de onda, solamente de la alterna, del conjunto de alternas, dividido la tensión de continua. Repito, el factor de Ripley es igual a la tensión de Ripley eficaz dividido la tensión de continua. Como tenemos una triangular, la tensión de Ripley eficaz de esa triangular es la tensión de Ripley pico a pico, que la tenemos acá, dividido 2 por raíz de 3. Y termina siendo el factor de Ripley igual a 1 sobre 4 raíz de 3 FRLC. Acá lo que se hizo fue reemplazar el factor de Ripley por este término que tenemos acá. Ahora, normalmente la especificación es el Ripley por ciento. Se dice que la fuente tiene un 5% de Ripley, por ejemplo. Para eso, a este factor de Ripley lo tenemos que multiplicar por 100. Vemos la imagen de lo que sucedería
si el valor de la capacidad disminuye y qué sucedería si el valor de la capacidad aumenta. Hay algunas consideraciones importantes que hacer. La tensión en la carga tiene un rizado o ripple menor cuanto mayor sea la capacidad utilizada. Pero esto provoca que el intervalo de conducción en los diodos disminuye y como resultado aumentan los picos de corriente en los diodos. Estos picos de corriente son de muy difícil evaluación, pero es importante comprobar que no se supere la corriente pico repetitiva de los diodos. Otro valor de corriente a comprobar es el pico que se genera en la primera conexión de la fuente. Como el capacitor se encuentra completamente descargado, se comporta como un cortocircuito al momento de iniciar el funcionamiento de la fuente. Ahora vamos a ver cómo podemos suplir ese inconveniente. Además, un menor intervalo de conducción en los diodos provoca un aumento de corriente eficaz y por lo tanto un mayor calentamiento del transformador. Entonces, para proteger los diodos, no se debe usar un capacitor de un valor muy excesivo, muy alto. De esa manera se evitaría el aumento innecesario también del volumen y costo del transformador. Se reducen los problemas con las corrientes límite en los diodos y la temperatura que alcanzan va a ser menor. Vamos a utilizar para limitar la corriente de inicio, cuando el capacitor está totalmente descargado y conectamos, cerramos la llave y conectamos la alimentación a la fuente, vamos a utilizar un dispositivo llamado NTC o resistor con coeficiente negativo. Lo que tenemos acá es un circuito completo en donde la fuente de alimentación es la línea 220, tenemos el fusible, el filtro de línea, esto simplemente evita de que pasen señales de alta frecuencia desde la línea hacia la fuente y desde la fuente hacia la línea, e inmediatamente después tenemos en serie un NTC. Este NTC se va a encargar de limitar la corriente en el inicio de la carga del capacitor. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. El NTC, mientras que no está circulando corriente, tiene una resistencia interna elevada, y eso hace que cuando se conecta a la fuente, a través de esa resistencia no se permite un paso de corriente muy grande. Luego, una vez que comenzó a circular corriente porque la fuente está funcionando, el NTC eleva la temperatura y la resistencia disminuye, como no al punto de sacarlo, no al punto de ponerlo en cortocircuito, pero disminuye la potencia disipada en la resistencia, ¿no? Acá vemos la imagen de la fuente en cuestión, en donde este que está acá es el NTC, el fusible, el puente de diodos de 4 diodos, son estos que están acá, y el capacitor de filtro de la fuente. Bueno, termistores o NTC son resistores con coeficiente de temperatura negativo. La resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Acá vemos algunos ejemplos constructivos y cómo están nomenclados. Ahora vamos a ver a lo último la lista de los MF72, que es una serie. Se fabrican a partir de mezclas sintetizadas de óxidos metálicos. Los materiales típicos son compuestos de óxido de manganeso o de cobre y óxido de níquel con cobre. Modificando las proporciones de óxido, se puede variar la resistencia básica del termistor. Los valores pueden variar desde pocos ohms hasta algunos megohm, a 25 grados centígrados. La sensibilidad a las variaciones de temperatura la hace muy adecuado para medir en forma precisa temperatura. Se usan aplicaciones de control y compensación en el rango de 150 a 450 grados. Quiere decir que donde hay temperaturas muy elevadas, donde no se pueden poner semiconductores para medir temperatura, este es un buen elemento para poder hacer la medición. Acá lo que tenemos es la gráfica que nos muestra cómo sería
la corriente de inicio, la corriente de arranque de la fuente, si no tuviera NTC. La roja nos muestra la variación de corriente en el arranque de la fuente, y la verde habiendo incorporado un resistor con coeficiente negativo de temperatura. La relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal, sino exponencial. No cumple la ley de Ohm precisamente, y puede expresarse como resistencia igual a A por E a la BT, donde A y B son constantes que dependen del termistor, y T la temperatura. Lo que estamos en presencia de la hoja de datos de una familia de termistores, en donde podemos ver, es la familia MF72, donde podemos ver que el fabricante nos da la resistencia del termistor a 25 grados, sería la resistencia de arranque, cuando todavía no está circulando corriente por el termistor, nos da la máxima corriente que puede circular y la resistencia a máxima corriente. Por ejemplo, el MF72-10D5 tiene una resistencia de 10 ohms a 25 grados centígrados. En el momento del arranque tenemos en serie con los diodos una resistencia de 10 ohms que va a limitar el paso de la corriente, va a limitar la corriente a través de los diodos. Y una vez que esté circulando 700 mA eficaces por el termistor, la resistencia va a caer a 0,77 ohm. Con esto terminamos lo de termistores, y lo que vamos a ver a continuación es cómo diseñaríamos una fuente de alimentación con filtro a capacitor de entrada por un método gráfico. Gracias.